Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Agradecidos a Dios, queridos amigos, por tener la oportunidad de encontrarnos una vez más aquí en su programa Creed en sus profetas. Y en la programación de Nuevo Tiempo hay un espacio dedicado para el estudio, la reflexión de las Sagradas Escrituras. En realidad, digo mal, hay más de un espacio, hay más de una programación dedicada al estudio de la Palabra de Dios. Ustedes conocen ya Creed en sus profetas y también hay un programa llamado Reavivados por su Palabra. Podríamos decir que son programas hermanos porque ambos hacen un recorrido, un derrotero de un capítulo por día de las Sagradas Escrituras, solo que la diferencia es que en el segundo programa, que es este, lo complementamos con el espíritu de profecía. Y para esto, como en el anterior programa, tenemos la presencia del pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, y tenemos también la presencia del Pastor Eber Piñeiro, rector de la Universidad Adventista de Bolivia, y la presencia de todos nuestros amigos que trabajan en cámaras y en el estudio central, y la oportunidad de profundizar el mensaje bíblico y también de fortalecer decisiones que nos ayuden, que afirmen nuestra fe y que nos provean de esperanza y de estímulos para cada día. Y en nuestro caminar por este maravilloso libro de Isaías, hoy nos detenemos en el capítulo 5. ¿Es así? Correcto, es así, pastor. El capítulo 5 tiene 2 partes muy bonitas. La primera sección del capítulo 5 habla de una parábola, la parábola de la viña, ¿no? La viña, un campo de viñedos, donde el labrador con mucho cariño, con mucha atención, prepara, trabaja, se esfuerza. Sí, la abona, la cuida, y entonces sucede algo triste. Su viñedo no da frutos, no da viña. O sea, todo lo que él hace espera resultados. Sí, espera resultados, pero no hay resultados, ¿no? Y entonces decimos, ¿qué es lo que sucede? Esto es un símbolo del interés divino por salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, hay una parte donde el labrador dice, ¿qué más puedo hacer por mi viña que ya no haya hecho? O sea, ¿qué más puedo hacer, no? Está reflexionando sobre todo lo que ha hecho para que le dé frutos. Ahora, una pregunta importante, ¿qué es lo que Dios ha hecho para nosotros, para ofrecernos la salvación? ¿Será que podría haber hecho algo mejor que lo que hizo? En el libro Exaltada Jesús, página 210, Elena de Huay hace este comentario.
si esto no es suficiente, ¿cuánto más de lo que hizo habría podido hacer el cielo en favor de la raza caída? ¿Cuánto más de lo que hice, dice Cristo, podía haber hecho yo en favor de mis ovejas? ¿Qué más? ¿Tendrá que abandonarnos? Lo hará, a menos que cambiemos nuestra actitud hacia Dios, porque ya hizo todo lo que podía para salvarnos. Nuestra responsabilidad delante de Dios es proporcional a la luz que hemos recibido. Caminamos en la luz así como Él está en luz. O sea, ¿qué más podría haber hecho Dios? Dios asume la naturaleza humana, viene a esta tierra, vive por nosotros, muere por nosotros, entrega su sacrificio, Él es la ofrenda, Él paga la deuda de mi pecado. El Espíritu Santo trabaja para convencernos de pecado, para llevarnos a Cristo, nos ofrece su ayuda, su compañía, su protección y nos respeta en nuestra decisión. ¿Qué más podría haber? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, no hay más nada para hacer. Y después de insistir y de insistir y de insistir, cuántas veces y hasta cuándo, no sé, llega un momento en que el Señor deja de actuar. Entonces, Él se retira de actuar en nuestra vida. Y cuando Él se retira de actuar, ya no nos queda ninguna manera de admitir nuestra pecaminosidad o de alcanzar la salvación. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos porque Dios hizo hasta lo sumo para salvarnos. Cuando Pablo se hacía esta pregunta, él nos dejó en la Biblia una pregunta retórica, ¿no? Y dice, ¿cómo escaparemos? ¿A dónde nos vamos a ir si descuidamos una salvación tan grande? Realmente, mientras nos mencionaba, nos presentaba esta cita, maravillosa la cita, pensaba en todo lo que Jesús tuvo que hacer por nosotros. Por ejemplo, solamente para ejemplificar, el proceso de la encarnación. Y como dicen los teólogos, es el misterio de la encarnación. ¿Cómo es que Dios hizo esa operación maravillosa en que la esencia del Dios eterno, se introduce en el cuerpo de una criatura, en este caso la Virgen María, para que se haga esta operación milagrosa de la unión entre lo divino y lo humano? Sabemos que ningún ser humano puede venir si no hay ese complemento de 23 cromosomas de la mujer y 23 cromosomas del varón en la célula, y eso va generando un ser. Pero ¿cómo podría ser esa unión entre lo divino y lo humano, ¿no? Solo, como dicen, es un misterio, y es parte de ese proceso que el Señor, en su infinita sabiduría, ideó para salvarnos. Y es solo un punto, ¿no? Va más allá todavía el ministerio de Cristo, su muerte en la cruz, su agonía en el Getsemaní y todo lo que sucedió. En la Biblia hay dos misterios, ¿no? Está el misterio de la iniquidad. ¿Cómo es que en un mundo perfecto de pronto alguien dejó de ser perfecto? Claro. Y dejó de ser perfecto en el uso de la perfección con que había sido hecho. O sea, por ser perfecto y usar la libertad con que Dios lo había hecho, claro, entonces escogió mal. Pero ese problema, ese misterio de la iniquidad se resuelve con otro misterio, el misterio de la piedad. Dios se encarna en la naturaleza humana, el Dios poderoso del universo se autolimita, se contiene a sí mismo y nace en la pobreza, en la fragilidad, en la pecaminosidad del ser humano. No en la perfección con que había sido creado Adán, allá en el comienzo cuando el mundo era perfecto, el ambiente era perfecto. Ya había años, centenas de años en la carga del pecado. Así que nació en una humanidad debilitada. ¿Cómo el poder de Dios? Es otro misterio que humanamente nosotros todavía no podemos entender, pero que algún día lo vamos a entender en su plenitud. Claro. Así que el misterio de la iniquidad se resuelve con el misterio de la piedad de Dios. Dios poderoso, maravilloso, extraordinario, soberano del universo, se autolimita y nace. María concibe por obra del Espíritu Santo, o sea, claro, es un milagro. El nacimiento es un milagro, así como cuando Dios transforma mi vida, es un milagro de la intervención de Dios. Pastor, Elena White nos habla de que a pesar de que Jesús asume la forma de un hombre pecador, Él continúa siendo santo. ¿Cómo podía hacer eso?
¿Será que hay alguna cita que nos explique, nos amplíe este aspecto? En ese devocional Cada Día con Dios, donde hay una reflexión espiritual para cada día, en la página 355, Elena de White dice: el Señor Jesús asumió la forma del hombre pecador y revistió su divinidad con humanidad, pero era santo, tal como Dios es santo. Si no hubiera sido sin mancha de pecado, no podría haber sido el Salvador de la humanidad. Era el portador del pecado, no necesitaba expiación. Puesto que era uno con Dios en pureza y santidad de carácter, podía presentarse como propiciación por los pecados de todo el mundo. O sea, Él asume la forma del pecador. Al que no conocía pecado, por nosotros se hizo pecado. Su divinidad fue revestida por la humanidad. No usó su divinidad en beneficio propio. Dios no murió, no puede morir. Murió el Cristo humano, ¿no? O sea, todo eso es también un misterio. Pero Dios no muere, el Cristo humano muere por nosotros. Y como Dios, con vida propia, puede dar su vida en nuestro favor. Y como humano, sin pecado, no necesita de un sacrificio para limpiar sus pecados porque no había pecados en Él. Y esas dos características de vida propia y de una vida sin pecado es lo que lo habilitó para colocar su vida en nuestro lugar, su muerte en mi lugar. Él murió para que yo pueda vivir y para que tú puedas vivir. Y para que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros y todos nosotros podamos ser alcanzados por esa gracia que transforma, que redime, que limpia el alma, que da una nueva oportunidad. Y ese milagro de un Dios encarnado en la naturaleza humana y que nace en Belén puede repetirse cada vez que permitimos a Dios actuar en nuestra vida y nacer de nuevo nosotros como un nuevo milagro del Señor. Gracias, pastor. ¿Qué más podríamos añadir? Reflexionemos unos instantes y aprovechamos también para poder ofrecerles mensajes importantes sobre literatura que usted puede tener, querido amigo. Ya regresamos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Como cada día, queremos ofrecerles una nueva invitación en los últimos instantes de nuestro programa. Solamente destacar lo que el apóstol expresaba con claridad, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo, y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a refugiarnos una vez más en Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Dios, porque el Señor del universo es también el Salvador de nuestra vida. Gracias porque el dueño de la vida fue también el inmaculado, el impecable que vivió sin pecado. Y con vida propia y con vida sin pecado ofreció su vida y hoy intercede por nosotros. Señor, que podamos ser agradecidos. Nadie hizo lo que has hecho por nosotros. Y que esa gratitud despierte también en todos un compromiso de vivir conforme a tu voluntad. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos. Esto ha sido Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza.